Muchas gracias de nuevo por la presentación y me disculpo de antemano por no haber podido asistir finalmente. La comunicación que leeré a continuación está basada en uno de los apartados de mi pasado TFM y bueno, busca ofrecer una visión general de las diferentes corrientes de traducción de las escrituras, incidiendo sobre todo en la vertiente hebraísta, que se desarrollará en la Universidad de Alcalá de Henares principalmente. Asimismo, quiero hablar sobre la caracterización de un humanismo peninsular que presenta algunos elementos muy particulares respecto al resto de representaciones culturales europeas del momento. Bien, Arias Montano pertenece a la última generación de biblistas educados antes del Concilio de Trento. Probablemente su nombre sea desconocido para muchos, pero también voy a intentar resumir su obra más relevante de carácter filológico-teológico. El dominio de Arias Montano de las lenguas escriturarias es ya un rasgo distintivo que ha determinado el lugar del autor dentro del humanismo cristiano del XVI y le ha dado una consideración, como digo, de hebraísta. Si observamos el panorama de la España inmediatamente posterior al Concilio de Trento, que tuvo lugar entre los años 1545 y 1563 en esta ciudad, encontraremos un clima de gran hostilidad ante toda forma religiosa sospechosa, en algún aspecto de heterodoxa o judaizante. Muy diferente al espíritu de confluencia cultural que había predominado en la península hasta la expulsión de los judíos en 1492 y de los moriscos unos años más tarde. Los hebraístas, profesores de Alcalá, comenzaron a sufrir los estragos de sus diferentes procesos inquisitoriales, entre los cuales también destaca el de Fray Luis de León, una figura estrechamente vinculada a Benito Arias Montano. En el caso de este último, contaba con el apoyo de Felipe II, aunque tuvo problemas de todas formas en la aprobación de la Biblia Regia. Así pues, los textos bíblicos, rabínicos, explanaciones y comentarios a la luz de las fuentes hebreas se habían convertido en un elemento a combatir para preservar la verdadera esencia del catolicismo, que, como rezaba la postura vaticana. Es en ese momento en el que Benito Arias Montano es nombrado bibliotecario mayor del Escorial y se propone uno de los objetivos culturales, casi arqueológicos, más relevantes del momento: el de recopilar todas las traducciones bíblicas al romance, pero también códices hebreos que quedasen todavía en España. En efecto, la tierra del Sefar había sido uno de los principales boquetes para la traducción de textos de la Biblia hebrea, que habían pasado así a formar parte del acervo cultural de la España medieval y que luego continuará en la diáspora, como ejemplifica, por ejemplo, la Biblia de Ferrara. El ejercicio de traducción, como sabéis, conlleva toda una serie de decisiones lingüísticas que afectan al sentido del texto, algo que en Alcalá conocían muy bien y que además era crucial en el caso de la palabra divina. Pero para los humanistas la traducción era algo todavía más serio, pues le otorgaban también ese nivel espiritual. En el caso de la Biblia, renunciando a la estructura de la lengua semítica, había que renunciar también a las interpretaciones que sí enriquecían el texto en hebreo y que al trasladarlos en romance perdían matices semánticos. Entre los antecedentes de la obra de Montano, un encargo por parte del rey Felipe II, se encuentra la políglota de Cisneros, como sabéis, el regente tras la muerte del católico. El propio proyecto de la Biblia de Alcalá, de 1514 a 1517, para situarlo, constata la importancia que los hombres doctos otorgaban a la sabiduría ancestral de los exégetas medievales, los que interpretaban las Sagradas Escrituras, y también la convicción de que dicha materia sapiencial debía ser reeditada y traducida por los mejores gramáticos del momento, como era Nebrija, por ejemplo. La mayoría de los códices, sobre todo hebreos y arameos empleados para la edición de la Complutense, y que también utilizó Arias Montano en su políglota, se han perdido o no han podido ser identificados. Sin embargo, hay un debate que seguro que os resultará familiar y que impregna ambos proyectos. Es el uso de la Vulgata como versión latina y traducción del Antiguo Testamento, sobre todo. Tanto Elio Antonio de Nebrija, el autor de la gramática castellana, como Montano querían emplear la versión de Santes Pagnino, una traducción interlineal del texto hebreo, en sustitución a la de Jerónimo. En el caso de Nebrija,
abandonó el proyecto después de que el cardenal Cisneros se negase en rotundo. En cuanto a Montano, contaba con el apoyo de uno de los mayores editores del momento, Cristóbal Plantino, en su imprenta de Amberes. Dada la negativa del monarca a las peticiones reiteradas de biblista e impresor, estos decidieron incluir también íntegramente la versión de Pagnino, además de su Thesaurus Hebraica Lingue, en un aparato crítico que supera los 2 volúmenes. La férrea voluntad de optar por una versión que contravenía a la de Alcalá responde a la primacía de un criterio filológico en detrimento del de autoridad al que el cardenal Cisneros debía obediencia. Y esto entroncaba con la idea erasmista de Lorenzo Valla sobre el filólogo como arquitecto de las escrituras, y por ello, tras el concilio, era una actividad de riesgo para cualquier humanista. Bien, dentro del aparatus crítico que conformaba el 7º y 8º volumen de la Biblia de Amberes, Benito Arias Montano dejó varios tratados que consideramos parte de su legado teológico, pero también reflexión filológica y también claves de lectura poética que provienen directamente de una reflexión sobre la propia lengua. Entre ellos destaca el libro de José o sobre el lenguaje arcano, que junto con sus antigüedades hebraicas nos ofrece las claves para desentrañar los secretos de las escrituras en un sentido propiamente enigmático o jeroglífico. El lenguaje, como una idea platónica, solamente podrá ser desvelado por quienes sean conocedores del signo en su integridad. Esto fue tildado de argumento cabalístico y Montano prácticamente llegó a ser juzgado por la Inquisición indirectamente, puesto que fue a través de Fray Luis, a pesar de llevar a cabo el proyecto por un encargo del rey. Lo cierto es que entre los autores más conocidos del Renacimiento italiano, como Pico de la Mirandola, por ejemplo, se practicaba ya la gematría o la cábala desde una perspectiva, sin embargo, casi mágica y basada en la alquimia medieval. El uso de las fuentes hebraicas por parte de los biblistas de la Complutense era bastante distinto, puesto que en el caso de Pico pasa por una alabanza del lenguaje silogístico escolástico y donde signo y significado son dos entes totalmente distintos. Y en cambio, para el humanismo hispánico responde desentrañar el sentido a través del propio signo, es decir, signo y significado forman parte de una misma unidad y uno lleva al otro. 2 minutos, Irene, por favor. Quiero terminar con esta cita de Fernández López en una de las pocas obras existentes sobre el Cantar de los Cantares en literatura española, puesto que creo que resume bastante bien la problemática de lo que fue el humanismo en España y el papel de toda esta escuela de filólogos teólogos que jugó en todo ello. Es un poco larga, pero creo que es interesante. Así pues, el movimiento generalizado de la vuelta a las fuentes originales tomó en España un cariz necesariamente diferente. Volcada hacia el Antiguo Testamento, los estudios de los biblistas no brillaban por el recurso al griego o por la utilización de comentarios patrísticos, sino por el excelente dominio del hebreo y el manejo de sus interpretaciones judías. No era una corriente actual y foránea la que había operado como detonante para individualizar el humanismo español. No se trataba de un aspecto único individual, sino de un proceso que había ido calando en las mentes de los escriturarios, como gota que cae continua durante largos años. Y bien, con esto termino mi presentación. Muchas gracias a todos los asistentes y al final, si alguien tiene alguna pregunta, pues encantada.